Cordial saludo. A continuación, daremos a conocer los agentes contaminantes del ruido que se producen en un taller de ornamentación llamado Metallicas Ropatic, ubicado en el municipio de Anapoima, Cundinamarca, el cual está rodeado de dos locales que también llevan a cabo la misma actividad de ornamentación y se encuentra contiguo a la autopista Bogotá-Girardot, cuyo objetivo principal es identificar los aspectos que afectan la salud derivados de este riesgo en el contexto laboral. En esta actividad de inspección encontramos lo siguiente. Primero, los aspectos y las características del ruido que se encontraron en el entorno identificado fueron: en el establecimiento se fabrican artículos metálicos como puertas, ventanas, cerramientos y todo tipo de artículos fabricados con metales, hierros y soldaduras. De esta manera, este taller produce un riesgo de ruido intermitente, ya que se realizan pausas ya sea de descanso o de cambio de actividad. Por lo tanto, la actividad es rutinaria, puesto que todos los días laboran en este lugar y se encuentran expuestos aproximadamente 8 horas. También es indispensable tener en cuenta que por esta avenida transita un flujo vehicular alto como motos, carros, volquetas, tractocamiones y demás, por lo cual aumenta la sensación de ruido, sin mencionar que este riesgo proviene también de los dos negocios aledaños que se dedican a la ornamentación, lo cual duplica el ruido. Segundo, las fuentes generadoras y los controles de mitigación que se pudieron evidenciar en el proceso de análisis del taller de ornamentación fueron las siguientes: fuentes generadoras de ruido internas, como equipo de soldadura, pulidora, cortadora de metales, esmeril y martillo. Fuentes generadoras del ruido externo, como el uso de herramientas de los trabajadores de los locales vecinos y el flujo vehicular. Evidenciamos los controles que lleva a cabo este establecimiento y se basa en lo siguiente: utilizan los elementos de protección personal como careta para soldar y guantes de carnaza. Los demás controles no se están implementando en el desarrollo de las funciones de los trabajadores. Tercer aspecto a tener en cuenta: a través del sonómetro, que es un instrumento de medición y que en este caso específico se utiliza para identificar el impacto del ruido en la salud de los trabajadores, midiendo la presión sonora de este taller de ornamentación, se pudo identificar que en este establecimiento se está produciendo un ruido que oscila entre los 80 y 85 decibeles en un tiempo de exposición de 8 horas diarias, por lo cual nos indica que es una cifra alta, teniendo en cuenta que son 8 horas de exposición por 6 días a la semana, ya que laboran de lunes a sábado, lo que nos arrojaría un total de 48 horas semanales expuestos al riesgo físico del ruido. Por lo tanto, según la normatividad que regula los valores límites permisibles del ruido, según el artículo 88 de la resolución 2400 de 1979, específicamente en el capítulo 4 de ruido y vibraciones, se puede establecer que los límites permisibles para exposición ocupacional de ruido son 85 decibeles por un tiempo de exposición de 8 horas, entendiendo que este establecimiento se encuentra sobre el límite de esta cifra. También es necesario conocer que además de la resolución 2400 de 1979, existen otras normas que reglamentan el ruido en Colombia y son aplicables a este ejercicio de inspección, y estas son: la resolución 8321 de 1983, por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas por causa de la producción y emisión de ruidos. También se encuentra la Ley 9 de 1979 en el artículo 106, donde el Ministerio de Salud determina los niveles de ruido
vibración y cambios de presión a que pueden estar expuestos los trabajadores, así como está la resolución 627 del 2006 en el artículo 9, donde se establecen estándares mínimos permisibles de emisión de ruido. Y por último, la resolución 1477 de 2014 que establece la tabla de enfermedades laborales. A continuación les informaré sobre los posibles efectos a la salud que produce la contaminación auditiva a los trabajadores en relación a este taller de ornamentación y su particular entorno y otros lugares en los cuales el ruido o la contaminación auditiva es un riesgo alto. Bueno, generalmente se puede producir en la salud de los trabajadores las siguientes enfermedades, que son la sordera, la hipoacústica, la fatiga auditiva, cefalias, cansancio, estrés, irritación y trastorno del sueño o ansiedad. A continuación les daré como unas medidas de prevención o de mitigación ante este riesgo de acuerdo a lo que evidenciamos en el lugar de trabajo. Bueno, como primera medida se recomienda que reducir el ruido mediante la organización de los puestos de trabajo con el fin de aislar los ruidos externos e internos a los que pueden estar expuestos los trabajadores y a su vez limitar la duración de intensidad a la exposición del riesgo con una planificación adecuada del tiempo. Debido a que en esta área tiene la particularidad que son 3 talleres de ornamentación diferentes en el mismo sitio, uno seguido del otro, y adicional a eso pasa la autopista frente a ellos. Como medida adicional, también se recomienda realizar capacitaciones continuas a los trabajadores con el fin de implementar las buenas prácticas en el uso de los equipos de trabajo que lleven a reducir al máximo su exposición al ruido y realizar el mantenimiento continuo y constante a las máquinas de uso diario para que no generen más riesgos a los trabajadores. Y por último, se recomienda que los trabajadores utilicen todos los elementos de protección personal y adecuados para este trabajo, debido a que los trabajadores en esta área no utilizan los elementos necesarios o los adecuados. Bueno, se recomienda utilizar una careta de soldar básica, una careta facial de visor amplio para el uso de esmeril o pulidoras, guantes de carnaza de manga larga, orejeras o tapaoídos para mitigar el riesgo del ruido y un overol ajustado con una medida adicional de un peto de carnaza. Y por último, las botas de seguridad punta de acero.